Antes de cantar, recordemos quién es Jesús y lo que hizo por nosotros. Él descendió del cielo, tomó nuestro lugar, cargó nuestro dolor y venció en la cruz. Hoy no cantamos solo una canción, proclamamos que Cristo vive, reina con poder y que muy pronto volverá. Levantemos nuestra voz con gratitud y con fe, reconociendo que Él es digno de toda la gloria y de toda la honra. Cantemos juntos declarando que exaltado está Cristo Jesús. digno de toda la honra,
Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Buenos días, hermanos. Dios se ha proclamado como nuestro Salvador y Libertador gracias a que murió en la cruz por nosotros y se denominó nuestro Libertador. Estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco, adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver, ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco, adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver, logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí.
Quiero compartirles un versículo que está en 2 de Corintios 5:7 que dice, porque por fe andamos, no por vista. La siguiente canción que vamos a cantar es Océanos, y Océanos es justo una canción que nos invita a eso, a confiar en Dios, aunque no veamos el camino, a dar pasos de fe en medio de lo profundo. Por eso cantemos la siguiente canción justo con esa confianza y entrega hacia Dios. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado
estamos hundidos, cada vez que quizá quitamos nuestros ojos de Él, sentimos que nos ahogamos, pero su presencia siempre nos acompaña y estamos aquí para agradecerle, para alabarle, y es nuestro tiempo de agradecerle también a través de nuestras ofrendas y decirle: Señor, gracias porque has sido fiel, gracias porque me has rescatado, gracias porque me has dado comida, me has dado trabajo. Y vamos a tener este tiempo de las ofrendas. Vamos a orar. Señor, Dios, te doy gracias por este tiempo. Dios, gracias por cada una de las personas que están en este lugar, Señor. Quiero pedirte, Señor, por este tiempo de las ofrendas, Señor, pedirte que tu Espíritu nos guíe, Señor, como acabamos de cantar, que nos guíe a dar de corazón, Señor, con alegría, sin obligaciones, Señor, sin sentir un peso al momento de dar, Señor. Gracias por nuestros trabajos, Señor, por esta semana. Gracias por las personas o los hermanos que cuentan con sus negocios, Señor. Gracias por llevar clientes y por tener servicios en esos lugares, Dios. Gracias por todo esto. Pido que bendigas este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Un día Jesús, en su larga agenda que tenía para estar aquí en la tierra, tuvo un encuentro interesante. Juan capítulo 4 dice que se encontró con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Su carrera no era muy buena. Esta mujer había tenido varios esposos. Y bueno, hacen una conversación donde Jesús le dice: dame agua. Y ella estaba asombrada, ¿no? Porque le habló un extraño. A ella nunca nadie le hablaba, nadie le dirigía la palabra por ser tan pecadora. Entonces ella se preguntaba: ¿quién es este hombre? ¿No? Y Jesús le dice: si tú supieras quién es el que te pide dame de beber, él te daría el agua viva. Y es interesante porque ella se pone en una discusión media histórica, teológica ahí, de que ellos tenían un pozo que era de sus abuelos y sus antepasados, un pozo sagrado donde ellos recogían el agua. Y ella estaba muy orgullosa de ese pozo que ella tenía. Y Jesús le dice: bueno, cualquiera que beba del agua de este pozo volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le doy, o todos los que beban del agua que yo les doy, no volverán a tener sed jamás. Y no sé cuántos de nosotros intentamos cavar nuestros propios pozos y nos sentimos orgullosos, decir: es que yo sí tengo trabajo, yo tengo familia, yo tengo dinero, yo tengo salud. Quizá ese es tu pozo, donde sacias y dices: ahí está calmada mi sed, pero ¿de verdad satisface tu sed? O estamos quizá para decirle aquí a Jesús: gracias, que tú bastas, que tú eres suficiente en mi vida. Él es el agua que al beber nunca más tenemos sed. Solo Jesús llena nuestra sed, solo Jesucristo basta. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conoce a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más
acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Venir, Señor, a rescatarnos, por ofrecernos, Señor, esa agua viva, esa agua que brota como manantial dentro de nosotros cuando tú vienes a nuestra vida. Y Señor, gracias por calmar nuestra sed. Te agradecemos, Señor, por ser tus hijos, por ser tu pueblo, por tener esta libertad, este lugar para reunirnos aquí, Señor, y adorarte. También gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra también es el agua viva. Es tu voz, Señor, a nuestro corazón. Es tu aliento, es tu consuelo, es tu reprensión a nuestras vidas. Señor, que tú uses a tu siervo, que uses, Señor, tu palabra en nuestras vidas, Señor, para seguir viviendo, Señor, en esa vida abundante, sin necesidad de cavar pozos, Señor, donde no encontramos nada y nos sentimos vacíos. Dejamos este tiempo en tus manos, habla nuestras vidas. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amada Iglesia, buenos días, bienvenidos nuevamente, bienvenidos las personas que nos visitan también esta mañana. Es un gusto poder tenerles hoy en casa. Vamos a seguir adorando al Señor por medio de la predicación. Vamos a orar una vez más y luego pasaremos al tiempo de predicación. Oremos juntos. Gracias, Señor. Gracias por poder cantarte y exaltar tu nombre, por poder recordar, Señor, que en esta vida tú no nos has abandonado. Es tan reconfortante saber, Señor, que tú sigues en tu trono y que tú gobiernas conforme a tu voluntad y a tu propósito. Y te rogamos, Señor, que nosotros podamos en esta mañana escuchar tu palabra con un corazón humilde, que tengamos oídos atentos, Señor, que tú seas hablando a nuestras mentes, a nuestros corazones, pero también a nuestras voluntades y a lo que nosotros tenemos que hacer y al mismo tiempo lo que tenemos que no hacer. Señor, te agradecemos porque no nos has dejado a la deriva, tú nos has dado tu palabra para vivir conforme a ella. Señor, que tu Santo Espíritu sea con nosotros en medio nuestro y que tú seas transformándonos a la imagen de Cristo. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, abramos nuestras Biblias o encendamos nuestras Biblias en el libro de Primera a los Corintios o en la carta de Primera a los Corintios. Y hoy vamos a entrar a un nuevo capítulo. Todavía nos quedan 5 capítulos más. Todavía hay mucha tela que cortar en Primera a los Corintios.
Y en esta mañana vamos a estar en 1 Corintios capítulo 11 y vamos a estar escudriñando desde el versículo 2 hasta el versículo 16. 1 Corintios 11, del 2 al 16. Así que si ya lo tienes ahí, vamos a leer la palabra de Dios en nuestro idioma. Dice 1 Corintios 11, del 2 al 16, los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo les entregué. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Versículo 11. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Juzguen ustedes mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero si la mujer tiene el cabello largo le es gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la tienen las iglesias de Dios. Esa es la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Y para situarnos un poquito en contexto, recuerden dónde estamos en la carta. Recuerden que Pablo ha tratado varios temas ya, varios problemas de la iglesia. No era una iglesia que tú digas muy saludable, había mucho pecado en la iglesia, pecado sexual, pecado de división, y Pablo eso ha tratado ya hasta este punto en la carta. Y en el capítulo 8 hasta el capítulo 10, Pablo trató sobre el amor a mi prójimo, el amor a mi hermano, antes que preferir mi libertad cristiana. Cosas que yo puedo hacer, pero que le pueden afectar a mi hermano, eso se puede volver un problema. Y Pablo claramente dice, todo es lícito, pero no todo conviene, porque si tú lo haces a expensas del amor que debes tener por tu hermano en Cristo, entonces tú estás pecando. ¿Prefieres tú disfrutar antes de amar? Esos son los problemas que Pablo viene tratando hasta el capítulo 10. Ahora, en el capítulo 11, digámoslo de esta manera, sin soltar esa misma línea de amor y libertad, Pablo ahora se enfoca en otra cuestión. Porque hasta el momento, si ustedes lo ven, los 10 primeros capítulos eran muy personales, es decir, muy de tu vida. Tú tienes que evitar el pecado sexual, tú tienes que amar a tu prójimo, tú no tienes que causar división en la iglesia, era muy personal. Pero ahora, desde el capítulo 11 en realidad hasta el capítulo 14, toda esta porción, Pablo se va a enfocar en la iglesia reunida. Cuando la iglesia se reúne, es decir, como estamos hoy ahorita. El punto aquí es que la iglesia reunida, digámoslo así, tiene ciertos lineamientos. O no sé si tú alguna vez te has preguntado si hay algunos aspectos que nosotros debemos conocer para la reunión dominical. O si tú eres nuevo y tú te preguntas, ¿por qué cantamos? ¿Por qué recogen ofrendas? ¿Por qué le escuchamos a un Señor por 1 hora?
2 horas. No, no es cierto, no se asusten. Pero ¿por qué hacemos todo eso? ¿Por qué en lugar de cantar mejor no hacemos otra cosa? ¿Por qué en lugar de la prédica no ponemos una película? ¿No sería un poco más entretenido? La realidad es que nosotros debemos hacernos esas preguntas que son sanas, porque siempre que la iglesia se reúne, la palabra de Dios sí nos da lineamientos. Dios mismo ha decidido lo que nosotros tenemos que hacer en una reunión dominical. Y no solamente ha decidido lo que tenemos que hacer, sino ha decidido cómo tenemos que hacerlo. Entonces, permíteme preguntarte esto. ¿Tú crees que todo está permitido en un culto dominical? ¿O hay ciertas restricciones que nosotros debemos conocer? ¿O hay ciertas prácticas que la iglesia no debería hacer cuando está reunida? ¿Hay otras prácticas que sí debería hacer? Preguntas como esas son bien importantes porque si nosotros estamos conscientes de lo que estamos haciendo hoy, nosotros estamos presentando adoración a Dios. Y el punto es que, ¿cómo decirlo? No se puede adorar a Dios como quiera. Es decir, no es que Dios diga, wow, me están honrando con cosas que yo no dije que hagan. Al revés, Dios dice las cosas que yo estipulé en la palabra. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo ha decidido así, ¿no? Muchas veces, y como ilustración, a ti te preguntan, ¿qué quieres hacer por tu cumpleaños? Y tú ya tenías una idea en mente y dices, me encantaría ir a las cascadas de Peguche. Y todos dicen, muy bien, o sea, es tu cumpleaños, vamos a ir a las cascadas de Peguche. Pero ¿cómo te sentirías tú si tú dices, yo quiero ir a las cascadas? Y de repente te dicen, nah, vamos a ir al Yaznan nomás y ahí juegas un rato y ya está. O sea, tú dirías, bueno, Dios le pague, ¿no? Pero, bueno, ahora imagínate eso con la adoración a Dios. O sea, Dios toma muy en serio cómo nosotros le adoramos. Y es por eso que del capítulo 11 hasta el capítulo 14, Pablo va a decirnos qué tiene que pasar en la reunión dominical. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pablo, como ustedes ya pudieron leer en el capítulo de hoy, se va a enfocar mucho en el rol del hombre y en el rol de la mujer en un culto dominical, pero no solamente eso, sino que podemos extenderlo hasta un contexto matrimonial, porque no sé si te has preguntado cómo y cuáles deberían ser los roles o actividades que cada uno de nosotros debería realizar como hombre y como mujer. Eso es un aspecto importante. Porque aquí hoy va a ser un día de derribar muchas ideologías extrañas, porque hombres y mujeres no somos iguales. Y si tú has pensado que somos iguales, déjame decirte, no somos iguales. En valor, delante de Dios, todos somos iguales. O sea, no es que Dios ame más a los hombres y menos a las mujeres, o al revés. No. Simplemente que no somos iguales porque Dios nos creó con diferencias muy claras. Diferencias biológicas, diferencias de pensamiento, diferencias de forma de ver la vida, con habilidades diferentes. No sé si ustedes han escuchado que las mujeres pueden hacer más de una cosa a la vez y pueden hacerlo bien, todas las cosas. Bueno, nosotros como hombres no sabemos qué es eso. Nosotros como hombres hacemos una cosa, respiramos y caminamos, ya es un logro para nosotros hacer las dos cosas a la vez. Pero por otro lado, hay cosas que los hombres tenemos que las mujeres no, y eso es parte de la creación de Dios. O sea, eso es como Dios nos creó. Biológicamente nosotros somos diferentes y eso también nos lleva a pensar diferente en la vida. Muchas veces los hombres somos más fríos, las mujeres son más sentimentales. Hay diferencias. Es por eso que nosotros no somos iguales. ¿Okay? En valor, todos somos iguales. En importancia, todos somos iguales. Pero sí hay roles y diferencias que Dios nos ha encargado a cada uno de nosotros. Entonces Pablo en este texto, para que no se me pierdan porque es un texto muy retador, Pablo va a tomar una cuestión cultural de Corinto y lo va a bañar con un concepto teológico importante. Eso es lo que va a hacer Pablo en este capítulo. Entonces la idea central
que yo quisiera que recuerden, la idea central de la predicación de hoy es que el diseño original de Dios presenta un orden que debe ser obedecido en la iglesia, en el matrimonio y en la vida cristiana. El diseño original de Dios presenta un orden que debe ser obedecido en la iglesia, en el matrimonio y en la vida cristiana. ¿Ok? Entonces nosotros en esta mañana vamos a estar viendo 4 puntos de este sermón, y el primer punto quisiera que nosotros entendamos lo que está pasando ahí. Porque no sé si te saltó cuando tú leías el texto palabras que se repiten y una idea muy específica que se está repitiendo. Y es el hecho de la mujer debe cubrirse la cabeza, el hombre no. Y ahí nosotros entramos como en una distancia muy grande, temporalmente hablando, porque esta carta, recuerden que fue escrita hace más de, por ahí por 2000 años atrás, y en la cultura habían prácticas diferentes, prácticas que nosotros posiblemente no las vemos hoy, y menos en nuestro país, en Ecuador, en el 2026. ¿Ok? Entonces Pablo, en el versículo 2, vamos ahí nuevamente, comienza elogiando a la iglesia, dice: los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza tal como yo las entregué. Es decir, la iglesia de Corinto, a pesar de todo ese montón de pecado que habían cosas que ellos estaban guardando. Y Pablo dice: esas son las tradiciones que yo les entregué. ¿Qué es lo que se debe hacer en la iglesia? Yo les entregué ciertas tradiciones a ustedes. De hecho, Pablo, cuando plantó la iglesia, pasó 18 meses con la iglesia, 1 año y medio, estuvo enseñando a esta iglesia, así que la iglesia no era una iglesia, digámoslo así, que no conocía lo que tenía que hacer. Por eso Pablo es muy fuerte cuando les dice: ustedes están pecando, ustedes, ¿cómo es que llegaron a la división? Habían ciertas tradiciones que ellos sí estaban siguiendo y guardando. Ahora, la palabra no especifica qué tradiciones eran, pero luego de estudiar un poco más a fondo, yo creo que eran cuestiones doctrinales o teológicas. Es decir, ¿por qué recogemos la ofrenda? ¿Por qué hacemos tal cosa en el domingo? Y Pablo dice: yo los alabo porque ustedes siguen justo lo que yo les entregué, esas tradiciones. Y eso es asombroso porque en la carta a los Corintios nunca habían aparecido estas palabras. Hasta el punto era: oigan, están viviendo mal y tienen que hacer algo. Y Pablo ahora les dice: los alabo. Sin embargo, el versículo 3 empieza con una palabra importante y empieza con un pero. Muy bien, están siguiendo las tradiciones que yo les dejé, pero hay algo que ustedes están olvidando. Y el punto aquí es que Pablo se va a enfocar en esa tradición en específico, porque esa tradición, que para nosotros puede ser muy lejana, ciertamente muestra una actitud de corazón. Así que el primer punto es entendiendo el problema del orden. Si tú te das cuenta, el problema gira en torno a si el hombre debe cubrirse la cabeza y la mujer debe descubrirse la cabeza o cubrirse la cabeza. En torno a eso gira el problema del texto. Fíjate lo que dice nuevamente el versículo 4. Dice: todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra a su cabeza. El versículo 5 dice: pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. Versículo 6 dice: porque si la mujer no se cubre la cabeza. Versículo 10 dice: por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza. Versículo 13 dice: juzguen ustedes mismos si es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta. Y finalmente en el versículo 15 dice: pero si la mujer tiene el cabello largo, que le es por gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No se entiende nada. Lo primero que tú pensarías es que Pablo nos está diciendo que las mujeres en la reunión dominical deben utilizar un velo en su cabeza. Y yo sé que hay iglesias en nuestros tiempos que entienden este texto de esta manera.
que entienden el texto diciendo, ok, nosotros desde ahora mujeres tienen que ponerse un velo en la cabeza porque si no están deshonrando a Dios. Y creo que ese no es el punto de Pablo, porque Pablo está diciendo esas palabras con una razón cultural en medio. El punto es que nosotros no vamos por la vida viendo mujeres cubiertas la cabeza. Digamos, si tú te vas a los países musulmanes, tú verías a las mujeres que solo se le ven los ojos. Y en ocasiones ni los ojos, porque tienen unas rejas ahí para que puedan caminar nada más. Pero eso es algo cultural. En el caso de Corinto, se veía muy mal si una mujer estaba con la cabeza descubierta. Porque en el primer siglo, y esto es un aspecto muy interesante, específicamente en la ciudad de Corinto, era muy común que las mujeres estuviesen, número uno, con el cabello un poco recogido y con un velo sobre su cabeza. No sobre su cara, sino sobre su cabeza. Porque eso las diferenciaba de otro tipo de mujeres. Comúnmente, en la antigüedad, las mujeres que eran prostitutas o mujeres libertinas, ellas en cambio tenían el cabello pues suelto, muchas veces corto, y no tenían nada en la cabeza. O sea, eso era parte de la cultura de Corinto. Si ustedes recuerdan, un problema de Corinto era que ellos estaban metiendo mucha idolatría en la iglesia y las sacerdotisas de los templos paganos llevaban el cabello corto y llevaban el cabello descubierto, como un símbolo de libertad, como un símbolo de una vida licenciosa, es decir, una vida que no tiene límites, una vida que la mujer puede hacer lo que quiera. Porque el velo en la ciudad de Corinto simbolizaba que tú tenías que rendirle cuentas a alguien o que tú pertenecías, digámoslo así, en un pacto matrimonial a un hombre. Entonces, imagínate el problema. Yo quiero que esto sea muy cercano a nosotros. Imagínate el problema que en la reunión dominical, la esposa del pastor, la esposa de un diácono o la esposa de cualquier hermano, de repente, teniendo ese contexto, llega a la iglesia y dice, me quito el velo, no quiero el velo más. Es como si estuviese diciendo en la iglesia, ahora yo soy una mujer libre y empoderada y no necesito de un hombre. De hecho, pongámoslo más cerca a nosotros, es como si de repente la mujer se sacase el anillo y le dijese al hombre, no te necesito, ahí queda tu anillo. Y tú y yo, pues estamos casados, pero no tengo por qué rendirte cuentas. Póngase en los zapatos del primer siglo. Se saca el velo y ella dice, ahora soy una mujer libre. ¿Por qué? Porque ahora estoy en Cristo y soy una mujer libre. Ahora no tengo por qué andar con un velo en la cabeza, no tengo por qué cumplir algo cultural. No, soy una mujer libre. Por un lado. Por otro lado, si ustedes se dieron cuenta, Pablo dice que la mujer no debería tener la cabeza descubierta, pero por otro lado dice que el hombre no debería cubrirse la cabeza. Y eso también tiene una razón cultural. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, cuando un hombre entraba a una reunión de adoración cualquiera, se ponía una capucha para simbolizar un nivel superior. O sea, yo soy superior. Y si yo me pongo la capucha, eso simboliza que yo soy la cabeza aquí, como siendo un sacerdote, poniéndose ahí la capucha. Pablo dice a los hombres, no hagan eso, porque su cabeza es Cristo. Ustedes no tienen por qué creerse superiores, ustedes no tienen por qué ponerse una capucha en símbolo de autoridad. Y Pablo dice, no hagan eso, el hombre tiene que estar con la cabeza descubierta. Pero la mujer con la cabeza cubierta. Ahora, regresemos un poco a la mujer porque en realidad eso es lo que Pablo dice en el texto. Una y otra vez menciona lo mismo de la cuestión de la mujer. El problema del velo para nosotros posiblemente sea algo muy extraño. Tú no ves a mujeres utilizando velo aquí. ¿Por qué? Porque no es necesario. Pero lo que nosotros sí nos debemos dar cuenta es que ese pensamiento, cuando una mujer se quitaba el velo y decía, soy libre y empoderada,
ese pensamiento no es desconocido para nosotros. Puede ser que la práctica del velo sí, pero la filosofía que estaba detrás de no es desconocida para nosotros. Así que un pastor comentando este texto dice que el feminismo estaba golpeando a esta iglesia. Porque las mujeres estaban viendo a las otras mujeres que no tienen velo, entonces yo como estoy en Cristo, yo hago lo mismo. Y ya, se acabó. Soy una mujer libre. Hoy en día, mis queridas hermanas, y aquí tengo que aclarar algo. Yo creo que estoy de acuerdo con el feminismo de la primera ola del feminismo. Es decir, cuando la mujer merecía trabajar, cuando la mujer merecía votar, cuando la mujer tenía que tener igualdad de derechos, porque antes no lo tenía. Pero el problema con el feminismo moderno, y aquí está la mentira más grande, es que quiere empoderar a la mujer diciéndole que no debe ser sumisa, que lo más importante eres tú. De verdad, yo me tomé la tarea de buscar cuáles son las frases feministas de la época y era como, tú eres lo primero, tú eres lo que vales más que nadie, tú eres lo más importante, tú eres autosuficiente, no tienes que rendirle cuentas a nadie en realidad. Y es muy triste ver cómo ese tipo de pensamiento, así como en la iglesia de Corinto, está entrando en nuestra iglesia, en las iglesias de hoy, queriendo decirle a la mujer lo mismo. Y yo, con mis propios ojos, he podido ver cómo ese pensamiento destruye matrimonios. Yo lo he podido ver cómo destruye familias y piénsenlo de esta manera, cómo afecta a la sociedad hoy en día. Porque hoy en día, como hombre, por ejemplo, tú no puedes ni siquiera abrirle la puerta a una mujer como símbolo de caballerosidad porque te va a decir, ¿por qué crees que soy más débil? Yo puedo abrir la puerta solita. ¿O quieres cederle el asiento? No, yo puedo estar parada. ¿Por qué te crees? ¿Qué crees? ¿Que yo soy más débil por ser mujer? No, yo solo quería cederte el asiento, yo solo quería abrir la puerta. Y de repente, por ejemplo, en Europa, muchas mujeres dicen, es que la caballerosidad se murió. Ya no hay hombres caballerosos. Porque el feminismo está matando a nuestra sociedad. Ahora, el feminismo moderno busca redefinir los roles del hombre y de la mujer. Busca redefinir lo que ellos llaman el matrimonio tradicional entre hombre y mujer. Y también buscan definir la feminidad bíblica. O sea, a ti como mujer te van a querer modificar. Y eso lo único que cambia es el orden que Dios puso desde la creación. Ese es el punto. El punto aquí, mis queridas hermanas y mis queridos hermanos, no es lo que opinamos nosotros. Incluso no es lo que te enseñaron a ti. El punto aquí es lo que la Biblia dice. Y eso es lo que importa. ¿Cómo Pablo enfrenta entonces el problema? Si las mujeres estaban diciendo yo me quito el velo y ahora soy una mujer libre y empoderada, y si los hombres estaban poniéndose algo en su cabeza diciendo yo soy superior, ¿cómo enfrentas? Y había un programa, no sé si ustedes se acuerdan, hace muchos años, La Guerra de los Sexos. ¿Cómo tú enfrentas eso bíblicamente? O sea, ¿cómo tú le dices al hombre y a la mujer que cada uno tiene su lugar y que cada uno tiene su rol y que eso no se lo inventó nadie? Eso lo diseñó Dios. Incluso, ¿cómo crees que se vería en la iglesia y en el matrimonio cuando esos roles se cambian? De una manera sencilla, se ve a la mujer tomando un papel que no le corresponde y se le ve al hombre de dos maneras, creyéndose superior, y eso se llama machismo, y eso tampoco es bíblico, o claudicando del rol que Dios le ha dado. Es decir, no quiero ser lo que Dios a mí me ha designado, entonces le dejo que mi mujer haga mi rol. Y eso es un problema tremendo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo combatirías algo así? Y piénsalo, si tú estuvieses en la iglesia, ¿cómo combatirías algo así? O en tu propio matrimonio, ¿cómo lo combatirías?
Bueno, Pablo lo hace enseñándonos el orden divino. Fíjense en lo que dice el versículo 3, y aquí nos vamos a detener por un tiempo, dice el versículo 3. Pero quiero que sepan que la cabeza, y esa palabra va a ser importante porque cabeza ahí en este contexto significa autoridad, ¿ok? Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Ahí está la solución del problema. ¿Qué es lo que Pablo hace ahí? Bueno, vamos a solucionar este problema. Lo que necesitamos entender es el orden que Dios ha dado a la sociedad. El orden que Dios ha puesto en el matrimonio y el orden también que Dios ha puesto en la iglesia. Pero este orden, mis queridos hermanos, no es simplemente entre hombre y mujer, porque la última parte del versículo es donde nosotros debemos empezar. Dice que la cabeza de Cristo es Dios. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos eso? Porque de ahí nace el diseño divino. ¿Cómo nosotros podemos entender que la cabeza de Cristo es Dios? Bueno, nosotros vemos que en la Trinidad, porque nosotros creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que son un solo Dios, es decir, nosotros no creemos en tres dioses, no. Creemos en un solo Dios que coexiste en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que las tres personas son Dios. Es decir, el Hijo no es menos Dios que el Padre. El Padre no es más Dios que el Hijo y el Espíritu Santo no es menos Dios que el Padre y el Hijo. Los tres son Dios, los tres son iguales, los tres tienen los mismos atributos divinos, la misma divinidad, porque la Biblia nos dice que son de la misma naturaleza. ¿Ok? Son Dios, los tres. Pero no sé si tú has notado que en la Escritura se le ve al Hijo, que es Dios, voluntariamente someterse a la voluntad del Padre. Ejemplo de eso, cuando Cristo dijo, no vine a hacer mi voluntad, sino vine a cumplir la voluntad del que me envió. ¿Quién le envió? El Padre. El Hijo voluntariamente se somete a la voluntad del Padre. ¿Qué significa eso? ¿Que el Hijo vale menos? No, porque es Dios. Pero hay un orden ahí que nosotros debemos tomar en cuenta. De hecho, luego cuando Jesús se va, asciende a los cielos, antes de ascender les dice a sus discípulos, yo les voy a enviar otro consolador, al Espíritu Santo. Lo que nosotros vemos ahí es que el Padre está ahí, el Hijo se somete voluntariamente al Padre y que el Espíritu Santo se somete voluntariamente al Padre y al Hijo. Eso se le conoce como la economía de la Trinidad. ¿Qué significa eso? Que cada uno, siendo Dios, teniendo el mismo valor, cada uno de ellos tiene un rol diferente. Ahora, ¿quién murió en la cruz, queridos hermanos? Jesús, el Hijo. Pero muchas veces nosotros oramos y le decimos, gracias Padre por morir en la cruz. El Padre no murió en la cruz, murió el Hijo. ¿Por qué? Porque hay roles diferentes. El Espíritu Santo es quien habita en nosotros. Ahora permanentemente somos templo del Espíritu Santo, porque el Hijo, ¿dónde está? Él ascendió a los cielos. Notamos, son el mismo Dios, tienen los mismos atributos, la misma naturaleza, pero incluso en la Trinidad existen roles distintos. ¿Eso le hace inferior a uno del otro? No, porque siguen siendo el mismo Dios. Ahora, es interesante que Dios, en su sabiduría, creó a nosotros como hombres y mujeres con un orden también. Y quisiera que pensemos en la creación. ¿Quién fue creado primero? Adán fue creado primero. Ahora ustedes se preguntarán ¿por qué? Y la respuesta es que les digo yo, no sé. ¿Por qué? Porque eso fue de la sabiduría de Dios. Si Él hubiese querido crear a la mujer primero, creo que no hubiese habido ningún problema. Pero que creara al hombre primero sí nos enseña algo importante. ¿Por qué razón? Porque luego, ahí mismo en el versículo 3, desen cuenta que ahí dice que la cabeza de la mujer es el hombre. El texto lo dice.
La cabeza de la mujer es el hombre. Y eso nosotros lo vemos desde el inicio. El hombre fue creado primero porque, y aquí hombres, abróchense los cinturones, ajustense los cinturones, porque fue creado primero porque él es el representante, porque él es la autoridad, él es líder, pero todo eso involucra que tú vas a tener que rendir cuentas a Dios. El hombre fue creado primero. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que el hombre fue creado con liderazgo, con autoridad y que tenía que rendirle cuentas a Dios? Sencillo. ¿Quién recibió el mandato? ¿Se acuerdan? Dios le dice al hombre, no comerás de ese árbol. El que recibió el mandato fue el hombre, porque la mujer todavía no había sido creada. Hay un proceso por el cual pasa el hombre antes de que la mujer haya sido creada. Crea Dios al hombre y le dice, muy bien, aquí está todo, tú puedes comer de todo, menos del árbol de en medio que está ahí. Y aparte le dice, bueno, tú tienes una tarea. Nosotros pensamos muchas veces que el trabajo es consecuencia del pecado, pero no es así. Porque Adán, antes de que peque, él ya tuvo que trabajar. Él le puso nombre a los animales. Ahí él estaba solito, él ya sabía que no tenía que comer del árbol, él sabía que tenía que poner nombre a los animales y Adán cumplió con eso. El punto es que ahí Adán se dio cuenta y dijo, ¿por qué todos tienen una pareja y yo no? Porque ningún animal calza conmigo. Entonces Dios dijo, muy bien, vamos a crear a la mujer. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea al varón. ¿Bien? El hombre entonces entra en sueño profundo, le saca una costilla, hace a la mujer y aquí viene lo interesante. La mujer está ahí y Adán dice, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Para que lo entendamos más moderno, él dijo, le coqueteó, ¿no es cierto? Dijo, esto es hueso de mis huesos, esto sí es mi complemento, dijo, porque ninguno de estos me va a complementar. Ella sí es mi complemento, ¿ok? Dios no le dijo nada a la mujer luego, o sea, Dios no le dijo a la mujer, recuerda mujer que no tienes que comer del árbol. No le dijo nada. Adán tenía la obligación de decirle a la mujer, no tenemos que comer de ese árbol. Porque Dios lo dijo. Ahora, es bien interesante que cuando la mujer fue creada, tú no le ves a la mujer diciendo, qué feo nombre le pusiste al león. No me gusta. ¿Cómo le vas a llamar león? ¿Por qué no le llamaste otra cosa? O sea, tú nunca le ves a la mujer diciendo lo que tú, Adán, hiciste, estuvo mal. O sea, no ves que ella quiere tomar el papel que no le corresponde. Ella se sujeta a lo que Adán ya había hecho. Y así conocemos a los animales hasta hoy. Ahora, aquí viene algo interesante. Ahí ya vimos el orden, ¿no es cierto? Hombre primero, mujer es creada luego, no inferior. Fíjense en las palabras de Dios, te voy a crear como ayuda, no para que camines detrás de Él, para que camines junto a Él. Ese es el punto. Pero tú, Adán, tú eres el responsable. Ahora, cuando la serpiente tienta a la mujer, el texto es muy, muy, muy enfático en decirnos que cuando la mujer comió del árbol, el hombre estaba junto a ella. No es que Adán estaba, qué sé yo, por ahí trabajando y la mujer solita conversando con la serpiente. No, 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 no. La Biblia nos dice que Adán estaba parado ahí. Ahora, ¿por qué Adán nunca dijo nada? ¿Por qué nunca dijo, oye, no, 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 no? No, es que no tenemos que comer de este árbol. ¿Te acuerdas lo que Dios nos dijo? Vamos. Esa es la primera vez, mis queridos hermanos, que los roles se invierten. ¿Por qué? Porque Adán no ejerce el liderazgo que tiene que ejercer y Eva toma el liderazgo que no le correspondía. ¿Quién decidió comer? La mujer dijo, nada aquí. ¿Y el hombre? Pues ya tocó. No te voy a dejar solita, no ya nada.
Es la primera vez que se invierten los papeles. Ahora, después de eso, fíjense en lo interesante y en lo sabio que es Dios. Después de eso, cuando ellos comen, se dan cuenta que están desnudos, dice que ellos cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez y se escondieron. ¿A quién busca Dios después de ese pecado? Adán. La pregunta de Dios es, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué no dijo Adán y Eva, ¿dónde están? ¿O por qué no dijo, Eva, ¿dónde estás? Yo sé que Eva comió primero, voy a buscarle. No. Adán, ¿dónde estás? ¿Sabes por qué te estoy buscando a ti, Adán? Porque tú eres el responsable de este hogar y porque tú debes rendir cuentas de este hogar. Cuéntame qué pasó. Mis queridos hermanos, no sé si tú te has puesto a pensar, y ahorita les hablo a los hombres, cuando tú estés en presencia de Dios, tú vas a tener que darle cuentas a Dios por tu hogar. Una pregunta que posiblemente, yo estoy seguro, que Dios no le va a hacer a la mujer, porque ella no es la responsable. Somos nosotros. Y tú, joven, que no estás casado, déjame decirte que si tú eres hombre, tú naciste para ser líder. Así te creó Dios, con ese rol. Porque Dios busca a Adán y le dice, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasó? Cuéntame tú, porque tú eres el responsable. Y claro, Adán se lava las manos y dice, no, ella pecó, ella comió primero, yo no fui. Y Eva, obviamente también, imagínate verle a tu esposo que no da la cara, es como, bueno, fue la serpiente. Y nos lavamos las manos todos. Pero incluso en las consecuencias, por el pecado de Adán, Dios dice, maldita será la tierra por tu causa. Porque tú eras el responsable. Y la mujer obviamente tiene sus consecuencias que son muy de mujer, que es dar a luz con dolor. Pero tú, Adán, tú eras el representante de todo. Así que no es solamente una consecuencia hacia ti, es una consecuencia hacia todo el planeta. Porque tú eras el líder. El punto, mis queridos hermanos, es que después de ese primer pecado, esos roles se pusieron patas arriba, la verdad. Y déjame preguntarte algo, mi querida hermana, primero. ¿Acaso no te da iras cuando hay algo dañado en la casa? Y tú le dices a tu esposo, mira, se dañó ese foco. Y él dice, sí, ya vamos a componer luego. Créanme, hermanos, yo estoy en la misma posición de ustedes. Porque como hombres nos cuesta tomar la iniciativa y el liderazgo. Hay muchas mujeres que se quejan y dicen, es que mi esposo no me lidera. De verdad él es el que tiene que tomar la iniciativa para que oremos juntos, para que leamos la palabra juntos. Él tiene que tomar la iniciativa porque eso dice la palabra. Y las mujeres dicen, es que me toca a mí. Y no, hermana, no te toca a ti. ¿Por qué? Porque si tú tomas ese liderazgo, tú estás cambiando el orden. Lo que nosotros tenemos que hacer, mis queridos hermanos, es volver al diseño original que Dios ha planteado. Y eso es lo que Pablo en el versículo 3 deja claro. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. Así que como hombres, después del pecado, es fácil para nosotros entregarle el liderazgo a la mujer y decir, decide tú. O cuando se portan mal los hijos, chuta, el papá es como, no, pero pero pégale tú. Y la mujer es como, qué iras, pero por otro lado, también puede ser que la mujer en cambio tome el lugar que no le corresponde y que el hombre sea como
comúnmente se dice, como que tú estás acabando de criarle al hijo de tu suegra. Es que yo, pero tampoco te corresponde eso, mi querida hermana. No debemos invertir roles que no corresponden. Ahora, ustedes pueden pensar y decir, bueno, eso fue en la creación, pero déjame decirte que en Efesios capítulo 5 se muestra claramente este mismo orden. Y solamente quisiera que escuches lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 22 en adelante. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar sujetas en todo a sus maridos. Palabra de Dios, como dirían por ahí. Versículo 25 dice, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. O sea, tú piensas, mi querido hombre, que tú dices, sí, ya, yo soy la autoridad y aquí se hace lo que yo digo. Punto. ¿Tú piensas que el liderazgo es así en realidad? No. Si tú eres cabeza, sí, tú tienes esa posición de autoridad, tú tienes ese liderazgo, pero ese liderazgo no es machista. No es machista. ¿Por qué razón? Porque la cabeza, mi querido hermano, ama como Cristo amó a la iglesia. Y si quieres dejémoslo ahí, porque luego sigue diciendo Pablo 4 cosas a los hombres de cómo ser cabeza en el hogar, y en ninguna de esas dice que tú tienes que ser autoritario. En ninguna de esas dice eso, en ninguna. Dice que tú debes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia hasta el punto de tú dar tu vida por ella. ¿Y tú piensas que Cristo le dice a la iglesia de forma autoritaria, aunque Él sí tiene toda la autoridad? Le dice, ahora tienen que hacer esto, ¿y por qué yo digo? No. Cristo demuestra su amor para su esposa, la iglesia. Le lidera, cuida de ella, provee para su hogar. Y es exactamente lo mismo que dice que los hombres tenemos que hacer. En ningún momento, queridos hermanos, nuestro liderazgo debe ser un liderazgo áspero, porque Pablo dice, o Pedro dice, esposos no traten ásperamente a sus esposas para que sus oraciones no tengan estorbo. Piénsalo de esta manera, y ese pasaje a mí me asusta mucho, porque si tú tratas ásperamente a tu esposa, hay algo que estorba tus oraciones. ¿Y qué significa áspero? Sencillo. Ustedes han visto la lija, pero no las lijas de 140, sino las lijas más lijas. Esas lijas son ásperas. O pongámosle en otra, un cepillo de alambre. ¿Tú has visto? ¿Tú le peinarías con eso a tu esposa? Yay. Tú nunca harías eso. Esa es la idea de la palabra. No puedes tratar ásperamente a tu esposa. Tienes que tratarla como un vaso frágil porque es coheredera de la gracia de la vida. Eso es lo que dice el texto. Así que nuestro liderazgo no es machista. Nuestro liderazgo como hombres debe ser mostrar a Cristo en todo lo que hacemos, en las decisiones que tomamos, en cómo tratamos a nuestra esposa, en cómo criamos a nuestros hijos. Necesitamos depender del Señor Jesucristo para cumplir nuestro rol como hombres. Pero por otro lado, ahora hermanas, ustedes abróchense en el cinturón. La palabra sumisión es importante. Y sí, la palabra es sumisión. En el original, en el griego, la palabra es sumisión. Pero eso no significa, queridas hermanas, y este dicho es muy ecuatoriano, así pegue, así mate, marido es. No significa eso la sumisión. Significa respeto. Significa que tú sigues el liderazgo de ese hombre. Significa no que tú tienes que estar callada ahí, no puedo decir nada, no puedo opinar. Yo aquí estoy así nomás.
solo paso en la casa, solo sirvo para la cocina. No dice eso. La palabra tiene que ver con una actitud de tu corazón de decir, Él es el líder. Vamos a tomar una decisión, conversémosla juntos. Muy bien, la conversamos juntos, pero al final de esa conversación, Él tiene que tomar la decisión. Ay, es que se va a equivocar y no me gusta. Él dará cuentas. Tú no. Pero después ya los hombres fallamos, nos equivocamos. ¿Y qué es lo que dicen las hermanas? Te dije. Bueno, ese te dije está de más también. Tómalo diferente, o sea, mi amor, viste, o sea, pero vamos a seguir adelante, yo te apoyo en la decisión que estamos tomando. No es sabio, queridos hombres, líderes, no es sabio que nosotros no escuchemos a nuestras esposas. ¿Sabes por qué no es sabio? Si tú dices, bueno, ella que opine lo que quiera, yo voy a hacer mis cosas. Si tú tienes ese tipo de pensamiento, tú no estás honrando el diseño de Dios. Ella es tu ayuda. ¿Por qué no le consultas? ¿Por qué no le preguntas? ¿Qué opinas de esto, mi amor? Puede dar su opinión, pero al final tú eres responsable. Ese es el punto. Las mujeres entonces tienen que ser sabias, respetuosas, amorosas, tienen que ayudar a su esposo porque ese es su rol. Y si ustedes se ponen a pensar de manera conjunta, imagínate tener un esposo que ame tanto al Señor, que te trate con toda delicadeza, que te guíe por el camino del Señor, que busque la sabiduría. Pregunta, ¿quién no se va a querer someter a un hombre así? Pero por otro lado, ¿qué tal si el hombre cumple con todo eso, pero tú eres una mujer bien complicada? Los dos roles tienen que caminar juntos. No funcionan. Si uno está disparejo, no calza. Cada uno de nosotros, en el rol que el Señor nos ha dado de hombre y mujer, cada uno de nosotros tiene que depender del Señor para cumplir con ese rol. Ahora, si quieres esto podemos ampliarlo mucho más. Por ejemplo, ¿tú crías a tus hijos varones para que ellos sean líderes del hogar? Porque bíblicamente eso es lo que dice. Pero por otro lado, tú enseñas a tus hijas mujeres a ser mujeres piadosas, sumisas. Y con esto yo no digo que la mujer no debe estudiar, no debe trabajar. No, supérense, crezcan laboralmente. Pero esta es una actitud de corazón. ¿Qué tal si tú en el futuro ganas más que tu esposo? ¿Qué tal si tu esposo gana el básico y tú estudiaste una carrera súper bien y ganas más? O sea, tú vas a decir, yo porque yo gano más, yo decido. ¿Eso es lo que la Biblia dice? No. Yo gano más, genial. Pero tú eres el responsable. Porque esa es una actitud de corazón. Y lo mismo, hombres, si tú quieres liderar, tu corazón tiene que estar en sintonía con el Señor. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y nosotros, mis queridos hermanos, como nuevas criaturas, debemos volver a ese orden. Debemos volver allá. Porque así funcionan las cosas. ¿O nos creemos más sabios que Dios? Es que, híjoles, a Dios igual se le pasó que iba a haber más tecnología y que las mujeres ahora podemos ser petroleras. Creo que a Dios se le pasó. ¿De verdad? No, a Dios no se le pasó nada. Así es como debe funcionar. Ahora, una aclaración importante aquí es que eso no significa inferioridad. Mujeres, ustedes no son inferiores a los hombres. Ustedes valen lo mismo. La sangre de Cristo fue derramada por ustedes también. Y no es que Dios diga, bueno, es que los hombres tienen, como dicen ahora, tienen más derechos y los hombres deben ganar más de ley. No. Valemos lo mismo delante de Dios. Pero los roles son distintos. Ese es el punto de Pablo y fíjense que no hemos salido del versículo 3. Seguimos ahí. Ahora la pregunta es, ok, si eso se ve en el hogar, ¿cómo se ve en la iglesia?
Y esto es importante. ¿Cómo se ve en la iglesia? Si nosotros ya definimos cómo se ve en el hogar, cómo se ve en la iglesia, fíjense en lo que dice el versículo 4. Dice: todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo ahí? Luego de plantear y poner el fundamento como base, dice: ahora les voy a explicar en la iglesia. Y el punto está en que el hombre en la iglesia no debe cubrirse la cabeza creyéndose superior. Pero por otro lado, la mujer no debe quitarse el velo, simbólicamente hablando, por tener un corazón de empoderamiento. ¿Ok? Ahora, hay palabras que llaman la atención en ese texto porque tanto el hombre ora y profetiza y la mujer ora y profetiza. Eso es lo que Pablo da a entender en el texto. El hombre cuando ore o profetice no se cubra la cabeza. La mujer cuando ore o profetice tiene que estar cubierta la cabeza. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, Pablo se está refiriendo al culto público, como ahorita. La pregunta ahí sería: ¿es malo que una mujer ore cuando la iglesia se reúne? La respuesta es no, no es malo. Siempre y cuando no tenga la actitud de yo soy líder aquí. Yo soy una mujer empoderada, libre. Por eso Pablo dice: no es bueno que la mujer ore con la cabeza descubierta. ¿Por qué? Porque la iban a identificar en aquel tiempo con las sacerdotisas del templo, con mujeres libertinas, con mujeres que se sacaban el anillo y le decían a su marido: ya no quiero estar contigo, porque ahora soy una mujer empoderada. Eso es lo que Pablo dice: no. Ahora debemos entender correctamente la palabra profetizar. Y no quiero tomar mucho tiempo aquí. Porque la palabra profetizar muchas veces se dice: ok, la mujer también puede predicar o ejercer autoridad en la iglesia. Y Pablo ahí no está utilizando la palabra profetizar en ese sentido. En aquel tiempo, en el primer siglo, habían lo que se conocían como dones extraordinarios. Los dones del Espíritu extraordinarios eran profetizar, eran sanar enfermos, discernimiento de espíritus, muchos dones extraordinarios, dones de milagros. El punto es que nosotros creemos que esos dones cesaron. Es decir, que hoy no se debe profetizar, porque la profecía tiene que ver con una revelación directa de Dios que tú tienes que compartirla al pueblo. Eso hacía el profeta en el Antiguo Testamento. Dios le revelaba algo, él lo compartía. ¿Ok? Pero ahora, ¿por qué no creemos que existe el don de profecía? Porque tenemos la palabra de Dios. Y eso significa que no necesitamos nuevas revelaciones. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios ha querido revelarnos está en su palabra. Ese es el punto. Ahora, bíblicamente, creemos que Dios exactamente ese mismo orden de la familia y de la creación lo ha traído a la iglesia. Porque creemos que el pastorado, específicamente, y el liderazgo en la iglesia como tal, Dios lo encomendó, y aquí póngame atención, Dios lo encomendó a hombres que Él ha capacitado y que Él ha llamado para que cumplan con ese ministerio. No a todos los hombres, porque hay iglesias donde las hermanas tienen que estar sujetas a todos los hombres, y eso no dice la Biblia. Tú tienes que estar sujeta a tu esposo, pero al mismo tiempo tú tienes que respetar al liderazgo que Dios ha puesto. Eso es lo que la Biblia dice. No todos los hombres son llamados al ministerio pastoral o al liderazgo, pero sí Dios ha designado ese rol para los hombres. La pregunta ahí es, ¿por qué? Y la respuesta de Pablo sería: porque Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Porque hay un orden que incluso en la iglesia se puede ver. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3, ahí Pablo da las características que debería tener un pastor.
irreprensible, marido de una sola mujer, no pendenciero, sigue diciendo una serie de características. Para mí es muy interesante que no dice pastoras, dice hombres, marido de una sola mujer. Si la mujer hubiese podido ejercer ese rol, ¿por qué no dijo esposa de un solo marido? Yo creo que específicamente la Escritura llama a los hombres a ese puesto de liderazgo. Ahora, si nosotros queremos ver un poco más a fondo en la Escritura, y este texto sí quisiera que lo leamos, vamos por favor a 1 Timoteo 2, del 9 al 15. 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 9 al 15. ¿Y qué es lo que está pasando en este texto? Pablo le escribe a su joven discípulo Timoteo y le escribe con un propósito, para que tú sepas cómo conducirte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia reunida. Ahora, fíjense en lo que dice el versículo 9. Dice, asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oros o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Ahí Pablo no está prohibiendo que se maquillen. No, nada que ver. Pablo dice que tu imagen como mujer no sea lo externo, principalmente, que sea lo interno. Que tú seas conocida no por ser una mujer, wow, bellísima, sino por una mujer piadosa. Ese es el punto. Pablo dice en el versículo 11 que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. ¿Aprenda en dónde? Es la pregunta. La respuesta es en la iglesia. Versículo 12. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Y ahí podemos decir, Pablo, eres un machista. Incluso algunos agarran ese texto y dicen, en realidad lo que estaba diciendo Pablo es que no dejaba enseñar a la mujer porque las sacerdotisas del templo de Diana, de la ciudad de los Efesios, se estaban convirtiendo al evangelio. Y el problema es que venían y comenzaban a enseñar cosas que afectaban a la iglesia. Entonces ese texto ya no aplica hoy, porque ya no tenemos sacerdotisas viniendo y pues ya no. Y entonces algunos dicen, Pablo dio eso como un mandato cultural para que la mujer en esa iglesia específicamente no enseñe, pero en las demás iglesias sí se podía hacer eso. El problema con eso es que el versículo 13 nos muestra la verdadera razón. El versículo 13 dice, bueno, leamos desde el 12, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Versículo 13, porque... Pablo, ¿por qué no dejarías que la mujer enseñe? Y ahí Pablo dice, porque Adán fue creado primero y después Eva. ¿Ya les hizo clic en su mente todo lo que vimos ahorita del rol y ahorita de la iglesia? ¿Ya les hizo clic? ¿Por qué no creemos en pastoras? Porque Adán fue creado primero y después Eva. Dios encomendó el liderazgo a hombres que Él ha llamado y capacitado. No a todos los hombres, a hombres que Él ha llamado y capacitado. Versículo 14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Es interesante, o sea, Pablo ahí pudo haber dicho, ¿por qué no dejo enseñar a la mujer? Porque hay sacerdotisas que están trayendo enseñanzas falsas a la iglesia. Y ahí se quedaba el asunto. Pero Pablo dice, ¿por qué? ¿Por qué no, Pablo? Yo quiero que la mujer predique, yo quiero que la mujer enseñe. Y él te diría, no, porque Adán fue creado primero, luego Eva. Incluso en la iglesia está en el mismo orden. Ahora, queridas hermanas, ¿eso significa que las mujeres no tienen que hacer nada en la iglesia? No. Es bien interesante que las mujeres es como que dicen, pero yo quiero también el pastorado, pero hay un montón de hombres que no son pastores. ¿Y eso qué tienen que hacer esos hombres? En esos roles,
dentro de la iglesia, queridas hermanas, ustedes tienen un papel muy importante, que nosotros como hombres nos cuesta mucho, en algunas cosas. Las mujeres nutren relaciones, y eso está científicamente comprobado. Como hombres, piensa en tus amigos más cercanos. Qué sé yo, compañeros del colegio, de la universidad, incluso de trabajo. Piensa en tu mejor amigo, en el que digas, chúticas, él es mi mejor amigo. ¿Sí o no que tú puedes pasar sin hablar con él 6 meses, 7 meses, 1 año? Y cuando lo ves, es mi mejor amigo. Y dime si no te pasa que como mujer no es igual. Tú estás en constante comunicación con. Porque a nosotros los hombres nos cuesta. Muchas veces es como, vienen visitas a la casa. Y el hombre es como, ok, ¿a qué hora se van? Qué chévere, ¿cuánto tiempo van a estar? A veces es complicado, pero las mujeres es como que tienen esa capacidad que Dios les dio para nutrir relaciones, porque tú te mantienes en constante comunicación con tus amigas, con hermanas de la iglesia, con esto y con lo otro. En el grupo de los caballeros, cuando yo estaba en el grupo de los caballeros hace tiempo, ahí eran como mensajes muy puntuales. Hermanos, tenemos que hacer esto, listo, muy bien, esto, ya está. Hermanos, no se olviden de esto, ya está, se acabó. Muy puntuales. Y a veces nadie respondía, peor. Ahora piensen en el chat de las mujeres. Que mandan al piolín ahí, que Dios te bendiga, que tengas un bendecido día, y que las cadenas de oración, y que esto y lo otro. Es muy diferente. Pero no solo eso, o sea, en la iglesia las mujeres nutren las relaciones, que posible para nosotros los hombres sea un poco más complicado. Pero además de eso, queridas hermanas, ustedes tienen dones espirituales que ustedes deben ejercer. Porque tradicionalmente nosotros nos hemos creído el mito de que las mujeres, ¿cuándo sirven? Cuando están en la cocina. O con los niños. Y reducimos el ministerio femenil hasta ahí. Pero no, tú tienes el don de misericordia, tú tienes el don de exhortación incluso, de animar a una persona, porque ustedes también son parte de la iglesia. Porque imagínense, y esta pregunta la puse aquí con rojo, imagínense en una iglesia donde solo los hombres harían algo. Pongámosle al revés, donde solo las mujeres harían algo. Pues no funciona, no camina hacia ningún lado. Cuando lleguemos al capítulo 12 y al capítulo 14 nos vamos a dar cuenta que los dones espirituales los tenemos todos. O sea, no todos los dones. Tenemos mínimo un don. Pero específicamente el llamado a liderar, pastorear, enseñar, que es ejercer autoridad, le fue encomendado a los hombres que Dios ha llamado. ¿Por qué? Porque Adán fue creado primero y después Eva. Y este orden no significa independencia. O sea, no significa que el hombre sea independiente de la mujer o viceversa. Fíjense, volvamos a Corintios y fíjense en lo que dice el versículo 11. 11:11 dice, sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Nos necesitamos unos a otros. Con roles diferentes, sí, pero nos necesitamos unos a otros. No puede existir, y por eso se llaman familias disfuncionales, porque no están funcionando correctamente. Por eso la figura paterna es importante en el hogar, pero al mismo tiempo la figura materna es importante en el hogar. Si uno de los dos falta una parte importante. Porque no somos independientes, porque tú como mujer, y sé que pasa en nuestra sociedad tristemente, tú como mujer si crías sola a tus hijos, está bien, tú puedes esforzarte, pero no puedes suplir la parte de un papá. Y viceversa.
Nosotros como hombres jamás, ¿qué haría yo solito con mi hija? Dios mío, no. No podría suplir la parte de mamá, nunca. Por eso nos necesitamos unos a otros, no somos independientes, porque así como la mujer procede del varón, también el hombre nace de la mujer. ¿Cómo naceríamos nosotros sin una mujer? No funciona. Por eso, y aquí otro paréntesis chiquito, por eso la ideología de género y el lesbianismo y la homosexualidad es una ridiculez. Ya hubiese perdido la sociedad hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nos necesitamos unos a otros. Porque juntos, hombre y mujer, mostramos el glorioso evangelio de Dios al mundo. Piénsalo, tu matrimonio es una muestra visible del evangelio. Qué hermoso es escuchar cuando dicen, es que ese esposo, wow, cómo ama a su esposa. Es ejemplar. O al revés, cómo esa esposa ama y honra a su esposo. Nuestro matrimonio tiene mucho que decirle al mundo acerca de Dios. No somos independientes. Vamos entonces al versículo 13, donde dice, juzguen ustedes mismos, dice Pablo para terminar la exhortación. Dice, juzguen ustedes mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero si la mujer tiene el cabello largo le es gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo, pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, o sea, de pelear, ni la tienen las iglesias de Dios. Básicamente lo que Pablo está diciendo es aquí, ok, ¿ustedes están siguiendo ese orden? Pablo dice, juzguen ustedes mismos. ¿Tienen el orden de Dios? Ya les expliqué. Ahora, juzguen ustedes mismos. ¿Están siguiendo ese orden? ¿Es bueno el desorden? No, porque no podemos creernos más sabios que Dios y querer redefinir las cosas. Por causa del pecado, queridos hermanos, existe el machismo. Por causa del pecado. Pero al mismo tiempo, por causa del pecado, existe el feminismo. Pero en el Señor, nosotros siendo nuevas criaturas, rescatados por Cristo y salvados por su gracia, nosotros debemos volver al diseño original de Dios. Porque Dios no puede equivocarse. Es bien interesante que Pablo dice, incluso la naturaleza les enseña. ¿Se dieron cuenta? En la pregunta del versículo 14 dice, ¿no les enseña la misma naturaleza que hombres y mujeres somos diferentes? ¿Por qué? Dice Pablo, porque al hombre le es deshonra tener el pelo largo. Pero voltéalo. Una de las cosas que más cuida la mujer de su cuerpo es el cabello. O cuando tú te metes a bañar, como hombres dices, a ver, ya, hay jabón, ya está. Y con todo el jabón, se fue. Pero en ese jabón, alrededor, hay algo que se llama shampoo, acondicionador, que uno es como que, ok, no sabemos qué es eso. Hombre, levanta la mano, ¿te has puesto acondicionador alguna vez? Yo no, nunca. Sé que está ahí, no sé para qué sirve, pero está ahí. Pero además de eso, algo que a mí me llama la atención es que cuando una mujer no tiene que hacer, por ejemplo, está esperando el bus, ¿sí? No tiene que hacer, capaz que no quiere sacar el celular porque le van a robar. La primera reacción es agarrar el cabello y se pone a ver las puntas del pelo. Y acaba con el un lado y se va con el otro. Después dice, no, tengo que ya cortarme, mis puntas están muy abiertas. Hombres, ¿cómo estará nuestra cabeza, Dios mío? Como que no nos damos cuenta de eso, pero es como... Porque el cabello para la mujer es gloria, es glorioso. O cuando hay hombres que tienen el cabello largo, yo he escuchado a mujeres que dicen, ¿cómo haces para cuidarte el cabello? ¡Qué envidia!
qué bestia, cómo te ha crecido, qué lindo, ¿qué usas? Y es como que esa es la primera impresión. Mi esposa ve a alguien con el pelo larguísimo hasta por acá y dice, ¡oh! ¿Ve ese pelo? ¡Qué envidia! Y lo mismo pasa con, es que tengo el pelo lacio, pues me encantaría tener churros, o al revés, ¿no? Es importante. La misma naturaleza nos enseña, hermanos, hombres y mujeres no somos iguales. Valemos lo mismo, sí, pero tenemos roles diferentes. Ese es el punto de Pablo, ¿ok? Ahora, hay algo que no podemos pasar por alto y es el hecho de que Pablo dice, nosotros tenemos la costumbre así en todas las iglesias de Dios. Es decir, que no solamente en Corinto esa era la costumbre, esa era la costumbre en todas las iglesias. Tristemente hoy vemos que ese diseño sí se ha cambiado. Mujeres tomando el lugar que no les corresponde, hombres no haciendo lo que les corresponde. Y la primera aplicación de este texto es, si todavía tienes la pregunta ahí, es ¿debemos usar velo o no? La respuesta es no, no debemos usar velo. ¿Por qué? Porque eso era algo cultural de Corinto. Pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta es la actitud detrás de, que hay en el corazón. Entonces, amados hermanos hombres, sé un líder. Dios te dio autoridad y responsabilidad en tu hogar para que reflejes a Cristo en tu rol. Tu liderazgo no tiene que ser autoritario, no tiene que ser machista. Tu liderazgo tiene que ser amoroso, servicial y sacrificado, así como Cristo nos enseñó. Y al mismo tiempo, y esto es importante, los líderes de la iglesia deben tener ese mismo amor para guiar a las ovejas bajo la palabra de Dios, no enseñoreándose de las ovejas, no explotando a las ovejas, no siendo autoritarios sobre las ovejas, sino que deben tener cuidado amoroso y deben velar por las ovejas, como hombres. Ahora, hermanas, no creas la mentira del feminismo moderno. No creas que lo que vives ahora o lo que la Biblia dice no es feminidad. O peor, no creas que no es libertad. Porque creerse verdaderamente libre es no tengo que decir nada a nadie. No creas esa mentira. No eres inferior tampoco. Tú vales exactamente lo mismo. Sigan el rol que Dios les ha encomendado. Muestren el amor del Señor al sujetarse a sus esposos. Y al mismo tiempo muestren el amor del Señor al nutrir a la iglesia con sus dones, porque la iglesia las necesita. Y hombres, también, si quieres que tu esposa sirva en la iglesia, adivina qué, tú tienes que dar el ejemplo. Pero muchas veces hacemos minga, las hermanas son las primeras en estar aquí. Gracias por el servicio que hacen, pero hombres, no dejemos nuestro rol a un lado. Bien, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos que en tu gracia y en tu misericordia nos ayudes a vivir bajo el diseño que tú mismo has planteado. Gracias porque nosotros podemos ver la vida tal cual como es, porque tenemos tu palabra. Que esta iglesia florezca, que esta iglesia crezca, no solamente en número, sino también en impacto, en profundidad. Y que los matrimonios de nuestra iglesia sean ejemplares, que muestren el amor de Cristo. Te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Vamos antes de levantarse en esta mañana, espero que vinieron con hambre, porque la verdad no tienen que salir a almorzar en otro lado ahora, porque ustedes saben, estamos preparándonos para enviar un grupo de nuestra iglesia a la República Dominicana en el mes de agosto para enseñar a una iglesia hermana de allá como nosotros hacemos las escuelas vacacionales aquí, el Ministerio de los Niños. Entonces, no se sorprendan
de este punto en adelante, que van a haber ventas después del mensaje, después del culto, en la parte de afuera, para poder levantar fondos. Y va a haber diferentes cosas. Solo que es el primer domingo del ciclo de levantar fondos ahora. Entonces hay bastante para elegir. Algunos de ustedes ya nos han comprado los pollos para el pollo solidario. Si ya han comprado y están en la lista y lo que sea, pueden retirar sus pollos en la parte de afuera, van a estar disponibles. Ahí están en el templo antiguo todos los pollos y puedes ir notando quién ya ha recibido sus pollos. Tiene que corresponder ustedes con la persona que te vendió, porque si no vamos a terminar confundiendo todo. Así que si le compraste a uno de los muchachos un boleto, vaya a esa persona y reclame tu pollo, porque si no, si todos solo se asoman ahí, vamos a perder la cuenta de quién dio qué y esas cosas. Eso en cuanto a los pollos. Ok, pero tenemos todo un menú